Saludos, espero que se encuentre muy bien. Pues este video trata de introducir al curso de teoría descriptiva de conjuntos. ¿Qué vamos a ver este semestre en el seminario de análisis matemático A? Bueno, pues se puede decir que la teoría descriptiva de conjuntos es el estudio de la estructura de los subconjuntos definibles de los espacios polacos. Entonces hay que dejar bien en claro dos cosas. ¿Qué son los espacios polacos? Y los conjuntos definibles. Para poder entender, ¿no? Porque justamente es estudiar los subconjuntos definibles de estas cosas. Muy bien. Entonces, vamos por la definición, es muy fácil, la voy a reducir a espacio métrico porque me parece más adecuada y mucho más entendible. Entonces, el par X rho se llama espacio métrico polaco si y solo si es un espacio métrico completo y separable. Espacio métrico completo es esto de que cualquier sucesión fundamental converge o de Cauchy, y lo de separable es que tiene un subconjunto siempre denso que además es contable, ¿no? O sea, R, los complejos, muchos ejemplos. De hecho, muchos ejemplos de la matemática son espacios polacos, ¿no? Espacios métricos polacos cuando se considera la métrica. Precisamente por ello es que la teoría descriptiva de conjuntos ha tenido pues muy grandes aplicaciones, ¿no? Pues al análisis armónico, a la teoría ergódica, a la lógica, a la topología, al estudio de los espacios de Banach, a las álgebras de Banach, ¿no? A todo esto del análisis funcional le ha pegado duramente la teoría descriptiva, ¿no? Muy bien, entonces los espacios polacos son estos, y sus subconjuntos definibles, ¿cuáles son? Bueno, para esto vamos a reducir el ejemplo a R, ¿no? Entonces, los subconjuntos definibles de R, ¿cuáles son? Bueno, pues los abiertos, aquellos que todo punto es interior. Los subconjuntos Borel, si no ha llevado análisis 2 o teoría de la medida, no se preocupe, aquí los vamos a ver muy bien. Es la menor sigma álgebra generada por los subconjuntos abiertos de R, ¿no? Aquí mismo aparecerán los subconjuntos analíticos, sus complementos que son los coanalíticos. Esto se puede ver de alguna manera en un dibujito, donde en la base se comienza con los abiertos y los cerrados, que son sus complementos. Y por ejemplo aquí sigma álgebra, ¿no? Una familia de subconjuntos de un conjunto X se llama sigma álgebra. Si es un subconjunto que es cerrado bajo complementos, tiene al vacío y al total, o sea, el vacío y a X, y además es cerrado bajo uniones contables, ¿no? Por leyes de De Morgan, pues esto es equivalente a que es cerrado bajo intersecciones contables. Entonces, en el siguiente estrato aparecen, por ejemplo, las uniones contables de cerrados y las intersecciones contables de abiertos. Luego en el siguiente estrato pues aparecerían, ¿no?, las intersecciones contables de uniones contables de cerrados, ¿no?, y las uniones contables de G deltas, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, resulta que la longitud que tiene esta jerarquía es omega 1. Resulta que la jerarquía es estrictamente creciente, o sea, sí existen nuevos subconjuntos, no se están repitiendo, porque es todo abierto es un G delta, ¿no? Todo cerrado también es un G delta. Entonces se puede preguntar la persona que está viendo el video o que está tomando el curso, pues si esto va a quedarse de esta manera. Resulta que no. Después hay otra jerarquía un poco más específica, bueno, más grande. Resulta que aquí, donde ya se atoraron los subconjuntos, los que eran los Borel. Permítanme ponerlo uno así. Los Borel eran los verdes. Salen estos rojos que son los analíticos y sus complementos, o sea, coanalíticos, ¿no? Literalmente
complemento de analítico. Y aquí empieza precisamente la jerarquía proyectiva, ¿no? Porque ahora los analíticos, ¿qué son? Son imágenes continuas de Borel, ¿no? Sí, literalmente, o sea, que tengas un espacio polaco, un R, bueno, sí, un R, una función continua de R en R, mejor dicho, un Borel en el dominio, cuando lo mandas con la función continua y te fijas en la imagen directa, ese es un analítico, su complemento es un coanalítico. Entonces ahí otra vez, pues los podemos volver a proyectar, ¿no? Y así, y aquí se da otra jerarquía, que son la jerarquía proyectiva, esa solo tiene longitud omega, precisamente, ¿no? En este curso solo vamos a estudiar los conjuntos Borel y tal vez arañemos los conjuntos analíticos, ¿no? Es todo el libro que vamos a llevar como Biblia, el Classical Descriptive Set Theory, está dedicado a todos estos conjuntos, ¿no? O sea, empieza con los espacios polacos, luego se va a los conjuntos Borel, analíticos y proyectivos, ¿no? Entonces, pues es mucho material como para cubrirlo en un semestre. Lo más probable es que lleguemos por ahí del parágrafo 12, 13, ¿no? Muy bien. Entonces, precisamente el estudio de estos subconjuntos, ¿no? Que estudia qué onda, qué propiedades tiene por ser Borel, qué le ocurre por ser Borel, ¿no? ¿Qué pasa cuando son analíticos? ¿Qué propiedades tienen? Por ejemplo, está esta propiedad del conjunto perfecto, que está relacionada con la hipótesis del continuo, que a mí me gusta escribir de la siguiente manera, ¿no? Para cualquier subconjunto de reales, si el subconjunto no es vacío, entonces el conjunto es contable o tiene tantos puntos como la línea recta, ¿no? Son los mismos que subconjuntos de naturales y así, ¿no? Ok, entonces en este sentido, por ejemplo, si un subconjunto tiene la propiedad del conjunto perfecto, va a tener automáticamente, va a ponerle palomita a la hipótesis del continuo, ¿no? Entonces, pues resulta que los Borel y los analíticos los tienen, ¿no? Y de hecho, vamos a probar primero que los abiertos y los cerrados los tienen, inclusive que los G deltas no va a ser difícil, pero vamos a tener que hacer bastante esfuerzo para lograr probar que todo Borel lo tiene, ¿no? Y todavía un poco más de esfuerzo para ver que los analíticos la tienen, ¿no? Son técnicas muy hermosas que vamos a aprender este semestre, ¿no? Perfecto. ¿Qué otra cosa se estudia? Otra propiedad de regularidad, por ejemplo, la propiedad de Baire, ¿no? La Baire property. Esto es de que, vamos a decir que un subconjunto de un espacio polaco tiene esta propiedad, si solo sí, pues podemos encontrar un abierto de tal forma que la diferencia simétrica entre nuestro conjunto y el abierto es un conjunto magro, ¿no? Sí, de esos de análisis de la categoría precisamente, ¿no? Esta va a ser una sigma álgebra, va a ser más grande que los Borel precisamente, ¿no? Bueno, estas son propiedades que se estudian si es o no medible, o sea, tiene o no esta propiedad. Y con base a tener esta propiedad se desarrollan muchas cosas. Las propiedades, las técnicas de la categoría son brutales, ¿no? O sea, hoy en día se siguen aplicando, estudiando cosas, precisamente todo esto que les decía de análisis armónico y eso. Hay grandes matemáticos y matemáticas ahí metidos que están desarrollando actualmente investigación, ¿no? O sea, esto tiene una desembocadura en investigación actual, ¿no? Pueden buscar, por ejemplo, Alexandra Kwiatkowska, ¿no? Pueden buscar a su asesor de doctorado, por ejemplo. Son personas que están llevando la descriptiva hacia lugares muy lejos, como el mismo Kehris o Christian Rosendahl, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras? Bueno, vamos a estudiar todo este tipo de propiedades y vamos a ver una introducción a algo que es muy bonito. Y es que precisamente, ¿qué ocurre si nos ponemos unas gafas Borel, ¿no? O sea, así como luego se dice que cuando hay una relación de equivalencia es como ponernos unas gafas para ver borroso, pues ¿qué onda si ahora contempláramos esta estructura, ¿no? Cuando se lleva teoría de la medida, se dice por ahí la definición de que un espacio medible y nada más se ocupan para después definir la medida, ¿no? Nunca más se vuelve a hablar de ellos.
Pues resulta precisamente que aquí sí los vamos a ocupar. Vamos a ocupar la artillería. Un espacio medible es un par ordenado donde la primera entrada es un conjunto y la segunda es una sigma álgebra de subconjunto, sea la que sea, ¿no? Bueno, entonces estos pares ordenados, pues ahora los vamos a tomar como lentes, ¿no? Así las lentes Borel, así como en topología toman las gafas de la continuidad y estudian el homeomorfismo, así como en las teorías de gráficas ponen las gafas de la isomorfía, ¿no? Y ven qué condiciones se necesitan para que dos gráficas con ciertas propiedades sean isomorfas. Pues aquí precisamente las funciones medibles van a ser el asunto de pegarlo, ¿no? Va a ser justamente un isomorfismo Borel. Entonces resulta, por ejemplo, un teorema que vamos a ver, que a la luz del isomorfismo Borel, esta de acá arriba que ya pintamos, es la única estructura Borel, o sea, cualquier otro espacio polaco incontable, cuando nos fijamos en su estructura Borel es igual, ¿no? Y de hecho la prueba es exactamente la misma que el Cantor-Bendixson, ¿no? O sea, de hecho se le llama teorema de Borel-Cantor-Bendixson por ello, ¿no? ¿Y esto qué ocurre? De repente pega muchas cosas, pero esto va a tener consecuencias brutales a la hora de estudiar, por ejemplo, relaciones de equivalencia, ¿no? O sea, muchas de las cosas que dije hace rato, estudiar el homeomorfismo, la isomorfía, la isometría, es estudiar relaciones de equivalencia entre objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, probar que un cilindro y una banda de Mobius no son homeomorfos no es trivial, ¿no? O sea, creo que no se puede hacer con el primer curso de topología general, necesitas un poquitito de algebraica, ¿no? Me parece. Entonces, este tipo de cosas, que los objetos no sean iguales con ciertas relaciones de equivalencia, nos ayuda a caracterizarlos muchas veces, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos si de cierta manera sí son iguales, entonces hay maneras más gruesas en las que si no lo son ahí, pues no lo son en la más fina, ¿no? Precisamente. Y aquí se estudian las relaciones de equivalencia así en general, como nos las definieron en álgebra, ¿no? Y pues precisamente estos van a tener que ser espacios métricos polacos para que el producto sea otra vez un espacio métrico polaco y por ende a esta podamos hablar de su definibilidad. Es decir, se pregunta, ¿no? Lentes Borel, ¿qué ocurre? Bueno, lentes Borel, pues nos podríamos preguntar qué onda con esta respecto al nivel en la jerarquía que ocupa, ¿no? Desde el 0 hasta antes de omega 1. O si es inclusive analítica o coanalítica, ¿qué onda con esto, ¿no? ¿Qué tan compleja es? Inclusive, a lo mejor, por ejemplo, podemos probar que no es Borel y al no ser Borel tiene cosas así brutales, ¿no? Ahora también noten que pues siempre nos fijamos en este objeto, los cocientes, y entonces aquí la pregunta del cociente pues se reduciría a encontrar, por ejemplo, un subconjunto de X con tales bueno, la pregunta del tamaño del cociente, ¿no? Si cumple de alguna manera la hipótesis del continuo, pues se reduciría a encontrar un subconjunto de X que cumple una propiedad. Por cada clase de equivalencia tiene uno y solo un punto, ¿no? Esto se le llama selector. Y si el selector tiene la propiedad del conjunto perfecto, pues le pone palomita a la hipótesis del continuo, ¿no? Y bueno, pues como les he dicho, esto tiene aplicaciones a muchas ramas. A ver si hago un video con eso. Nos videamos.